Buenos días. En este vídeo vamos a aprender a utilizar las fórmulas básicas de Excel para hacer un análisis descriptivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver qué datos tenemos aquí. Tenemos peso y altura y vamos a utilizar pues estas medidas descriptivas que son las más empleadas en Excel. Existen muchas, pero vamos a utilizar las más básicas. Bien, si uno quiere saber dónde están estas funciones, ¿vale? Lo primero que tendría que hacer es ir a fórmulas y dentro de fórmulas como son las estadísticas iríamos pues aquí a la opción de estadísticas, ¿no? Estadísticas. Vale, vamos a dar insertar función si queréis, ¿vale? Y aquí en estadísticas pues tendríamos toda. Repito, podríamos ir a fórmulas o bien aquí en FX, aquí en la barra de fórmulas pincharíamos y aquí seleccionamos pues las que queremos estadísticas. Y aquí viene el listado de todas las funciones. Si yo no sé las funciones, yo las voy a decir ahora, si no las sé, simplemente pues aquí tendría que hacer una búsqueda de promedio, por ejemplo, y me buscaría las que tienen que ver con el promedio de las variables. ¿De acuerdo? Aquí es donde haríamos la búsqueda. Luego ya en cada una de ellas pues vienen un poquito estas opciones y qué significa y aquí la ayuda sobre cada una. Bien, yo no voy a utilizar esta función, simplemente, o sea, de esta forma voy a hacerlo de manera directa. Vamos a calcular en primer lugar, pues, por ejemplo, para el peso, vamos a calcular la media, ¿no? Entonces, simplemente la función que se utiliza para calcular la media es el promedio, ¿vale? Tendríamos, cogemos promedio, seleccionamos los datos y tendríamos esa media. Bien, queremos calcular, por ejemplo, la mediana, pues simplemente la función es, pondríamos igual o más, mediana. Fijaros que cuando yo escribo me va poniendo aquí ya directamente pues las tiendas. Busco mediana y selecciono los datos y listo, tendría la mediana. ¿Qué quiero calcular la moda? Pues moda, ¿no? Esta sería la moda, pues la opción es pongo más o igual, moda, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces moda uno, moda varios, existe aquí una opción, ¿vale? Dice, devuelve el valor más frecuente repetido de una matriz o rango de datos. Devuelve una matriz vertical porque, claro, si es unimodal o multimodal, ¿vale? Me va a devolver el primer valor o el valor, si solo hay uno, solo me va a devolver uno, ¿vale? Si hay varios, me va a devolver la primera moda. Vamos a coger moda uno, ¿vale? Si no, también podemos coger moda. Moda me daría también un único valor, ¿vale? Pongo moda, ¿vale? Me va a dar el valor de la moda. ¿Qué ocurre cuando tengo variables cuantitativas, continuas? Pues muchas veces la moda no tiene mucho interés, ¿no? Porque es el valor que más se repite y bueno, pues puede ser fruto de la casualidad. Bien, por ejemplo, si quiero calcular un percentil, haría percentil, ¿vale? Entonces excluido, incluido, etcétera, ¿vale? Entonces dice devuelve el valor de los valores en un rango donde K está entre 0 y 1, es exclusivo, ¿vale? Vamos a darle aquí, entonces selecciono y ahora le tengo que decir qué percentil quiero. ¿Vale? En este caso tengo 0 que sería el mínimo, 1 sería el máximo y luego 0,25, el valor que quieran, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 0,25, el primer percentil. Le damos a Enter y me daría, bueno, lo he puesto aquí, perdonad, percentil, cuartil, primer cuartil, ¿no? Y así con el, mirad, vamos a coger la mediana, por ejemplo, el segundo cuartil que sería la mediana, ¿vale? Segundo cuartil sería la mediana, pues volvería a hacer lo mismo. Cogería percentil, ¿vale? Le digo el número de datos, punto y coma 0,5, que la mediana es el valor que... Y vais a ver que me da el mismo valor que la mediana, ¿lo veis, no? Bien, no voy a seguir con los percentiles porque bueno, el tercer cuartil vamos a hacerle también, pues sería exactamente igual, percentil, ¿vale? Selecciono los datos, ¿vale? Punto y coma sería el 0,75, ¿de acuerdo? Y tendría pues es el tercer cuartil. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya tenemos las medidas de posición central y no central. Vamos ahora a las medidas de dispersión. Bueno, vamos a coger antes de pasar a las medidas de dispersión, si queréis coger el máximo y el mínimo. El mínimo, vamos a poner mínimo, ¿vale? Mínimo. ¿El mínimo cuál sería? ¿Cuál es la función del mínimo? Pues muy sencillo, ¿vale? Cogemos, ponemos min, selecciono los datos y
ya tendría el valor mínimo, es decir, en este caso el peso mínimo es 44. Máximo, pues lo mismo. Max, ¿vale? Selecciono los datos, desde el valor más pequeño al último, y ya tendría el valor máximo. El peso máximo es 115. Bueno, ahora ya más o menos tendríamos estas medidas de posición, central, no central, máximo, mínimo, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las medidas de dispersión. ¿Vale? Las dos medidas de dispersión que vamos a hacer, o tres, vamos a calcular primero el rango, si queréis, el rango de los datos, que no es más que la diferencia entre el máximo y el mínimo. Esto lo hacemos de manera manual. ¿Veis? Ahora, desviación típica. Bueno, vamos a coger la varianza primero. Aquí hay que tener cuidado porque Excel me calcula la varianza en función de si estamos suponiendo que es una muestra o una población. Y simplemente él diferencia si es muestra o población por dividiéndolo entre n o n-1. Si él lo que calcula, si no le dices que es la población, que es una muestra, lo hace entre n-1 y para la población lo divide entre n. Dependiendo de con qué funciones vosotros trabajéis, pues va a ser con varianza población o varianza de la muestra. En mi caso, yo utilizo el coeficiente, cuando hablo de varianza, lo hago dividido entre n. Y para Excel eso es var p, la varianza de la población. ¿Vale? Entonces, ¿qué función es? Var p, veis aquí que pone p y s, pues es lo que digo, población o muestra. ¿Vale? Var p. Esto es lo que nosotros entendemos cuando lo divide entre n. ¿Vale? Y lo mismo me va a ocurrir, por ejemplo, si yo hago aquí, voy a poner aquí población y muestra, ¿vale? Para que entendáis de qué hablo. Población y muestra. ¿Vale? Y muestra. Bien, entonces, si lo hago var s, y cojo de nuevo, hay una pequeña modificación, veis que es distinto el valor. Bien, este var s, si habéis visto ya el vídeo de análisis de datos, es la varianza que él da. Él lo que calcula cuando hace análisis de datos, por ejemplo, en inicio, en datos, análisis de datos, este análisis descriptivo que podéis conocer si no lo habéis visto en otro vídeo, ¿vale? Es el coeficiente que da. ¿De acuerdo? Existe una relación entre estos dos. Bien, este está dividido entre n y este entre n-1. ¿Vale? Para nosotros para mí, en mi caso, la varianza es cuando divide entre n y es la de la población. Bien, desviación típica, ¿vale? Pues en este caso, desbest p, lo mismo, desbest p, esto cuando divido entre n, uy, lo pongo aquí, típica o desviación estándar, ¿no? Que se entiende. Y si hago desbest m, en este caso, lo que está haciendo es dividirlo entre raíz de n-1. Es decir, esto es lo que se suele llamar, repito, desviación típica y este cuasi desviación típica o este varianza, cuasi desviación, cuasi varianza. ¿Vale? Es así como se lo suele llamar. Depende del autor y depende del libro. Yo lo dejo aquí claro. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya sabéis que la desviación típica también lo podía haber calculado como la raíz de lo de arriba, ¿no? De la varianza. Bien, ahora hemos terminado con las medidas por así decirlo, de dispersión más habituales. Hay más, pero bueno. Y ahora vamos a calcular cuáles son las medidas de asimetría y las medidas de kurtosis, apuntamiento. Vamos a empezar con la kurtosis. ¿Vale? Aquí Excel tiene ya una automáticamente implementada que se llama kurtosis. ¿De acuerdo? Que me mide el apuntamiento. Le damos y me sale 302. Es decir, que tiene un apuntamiento elevado. Es platicúrtica, por así decirlo. Y la asimetría. Asimetría. ¿Vale? Y de nuevo aquí Excel tiene dos funciones. Tiene yo he puesto asim, pero es coeficiente de asimetría. ¿Veis que pone coeficiente de asimetría P? Vamos a coger el de P, que es lo mismo que os decía. ¿Vale? Esto es suponiendo población y esto es suponiendo que es una muestra. Excel en el análisis de datos el coeficiente de asimetría que da es el de la muestra. ¿Vale? Bueno, pues habéis visto de manera sencilla y rápida cuáles son las funciones de Excel para calcular, hacer un análisis descriptivo rápido a partir de una base de datos que está hecha, por ejemplo, en columnas
y como veis es una manera muy rápida y sencilla. Son fórmulas fáciles que cuando uno domina un poquito Excel las va a dominar perfectamente. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.